De repente no lo vuelvo a repetir, ¿sí? Porque ya son conocimientos con los que ustedes vienen. Listo, vamos. Fructosa. La fructosa, cuando se metaboliza, requiere para ello de mucho ATP. ¿Estamos bien? Entonces, como consecuencia de ello, al haber mucho ATP, el ATP lo que va a ocasionar ulteriormente es ¿qué cosa? Producir ADP, ALP, adenosina, inosina, hiposantina. ¿De acuerdo? Santina y ácido úrico. Bien. Cuando ello sucede, hay mucha formación de ácido úrico, como consecuencia del consumo de fructosa. Pero hablamos del consumo de fructosa en este caso, de una fructosa que está contenida generalmente en alimentos industrializados, ¿sí? Porque acuérdense que no es lo mismo hablar de una gaseosa que contiene fructosa, de hablar del alimento que contiene fructosa, es decir, de una fruta, para la redundancia. Pero cuando le preguntamos a ustedes, ¿qué alimentos tiene fructosa? ¿Cuál me dicen? Gaseoso. La fruta, pues. Todo el mundo me dice fruta. ¿Está bien? Pero en este caso no me interesaría la fruta por una sencilla razón. Porque cuando ustedes van a consumir fructosa, ¿está bien? En una gaseosa, la cantidad de fructosa que esta contiene es mucho mayor a la que ustedes pueden encontrar en una fruta. ¿Está bien? Es decir, si yo agarro y les doy a ustedes, toma esta gaseosa porque está haciendo mucho calor, ha jugado un partido de fulbito, estás transpirando y te pongo una cola. Me refiero a la gaseosa. ¿Sí? Entonces, agarras y ¿qué dices? Su gracia, profesor, está pero una C increíble. Perfecto. Pero si yo te pongo 1 kilo de manzanas, ¿te vas a comer el kilo de manzanas en ese momento? No. No. A duras penas le darás 2 mordiscos, te aburres y ya no quiero agua. ¿Correcto? O tienes solo una gaseosa, algo, porque yo me muero de sed. ¿Bien? Por eso que la fructosa es importante desde el punto de vista, en este caso, desde el punto de vista metabólico, cuando hablamos de la fructosa contenida en gaseosas, en ketchup, en productos que tienen almíbar, hablamos de productos, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de productos? Aquellos que tienen centros líquidos, ¿estamos bien? Entonces, todo ese tipo de productos son ricos en fructosa. Y esos son justamente los responsables de del daño que ocasiona y de la cantidad de ácido úrico que se va a formar. Van a disculpar con quienes llevo seminario saben algo de esto, ¿cierto? Doc, por eso su desayuno. Entonces, ¿perdón? ¿No es su desayuno? Sí, pero lo que pasa es que hoy día no tomé desayuno y no he almorzado. Ah, ya. La cena, entonces. Yo creo que sí, hasta la cena. Bien. Entonces les decía yo, se forma mucho ácido úrico, por cuyo motivo yo le dije, si un paciente se acerca a su consulta, ¿sí? Y dice, ¿sabes qué? Me ha dicho el profesional de que como tengo hiperuricemia, tengo gota, no debo tener como parte de mi dieta alimentos ricos en purina, por lo tanto me ha dicho que cada carne roja, no, que la tenga lejito nomás. Pero ¿sabe qué? Algo he escuchado, pero yo quiero que usted me diga, ¿puedo o no puedo tomar gaseosa? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿cierto? Porque ulteriormente esa gaseosa, ¿cierto? Le va a ocasionar al paciente que siga formando más ácido úrico. Y se lo dije la semana pasada, ¿no? Es como el paciente hipertenso que va a tomar su antihipertensivo y después se está comiendo al frente en el chifre. ¿Estamos bien? No tendría ningún sentido. Esta diapositiva nos muestra lo siguiente. La consecuencia del consumo de fructosa. Y repito, cuando estamos hablando de esta fructosa, es la fructosa contenida en productos industrializados. ¿Sí? No vayan a decir que esto es producto de la fruta que he comido. No, por favor. Jamás, nunca. Bien. Entonces, cuando uno consume mucha fructosa, se incrementan, ¿qué cosa? Los elementos de glicosilación avanzada, que es un producto formado por monosacáridos y proteínas. ¿Bien? Que ulteriormente ellos contribuyen con el estrés oxidativo, finalmente producen inflamación y con ello conlleva a la hipertensión. Pero no solamente eso, sino que esta fructosa también incrementa los niveles de ácido úrico, como ya hemos visto, ¿cierto? Disminuye el óxido nítrico y también contribuye a que la persona tenga mayores niveles de presión o tenga hipertensión, en otras palabras. A ello debemos sumarle que la fructosa va a producir una mayor lipogénesis. Acuérdense que se metaboliza de una manera en el hígado y de otra manera diferente en el músculo. En el hígado la fructosa se convierte en, ¿qué cosa? En fructosa 1-fosfato, ¿correcto? En fructosa 1-fosfato, de ahí tenemos, ¿qué cosa? Fructosa 1,6. Fructosa 1,6. No. Por eso les digo, tengan cuidado, ya les dije.
No se mareen, por favor. ¿Estamos bien? Por eso, algo que le decía a los estudiantes con los que llevo seminario, vayan estudiando. Y los seminarios son para eso, ¿no? Para hacer un repaso de la teoría. Pero si no lo repasas, es decir, si no resuelves las preguntas en casa y vas a un seminario sin saber nada, las consecuencias las vas a ver en el examen. ¿Estamos bien? Entonces, ojo. La fructosa en el hígado se convierte en fructosa 1-fosfato. ¿Está en vía glucolítica? No. ¿Cómo ingresa? Finalmente, esa fructosa 1-fosfato va a ser convertida en glicerol de hidro 3-fosfato. Y de esa manera ingresa a la vía glucolítica. Por lo tanto, está ingresando por debajo de la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima reguladora de la vía glucolítica. Al ingresar por debajo de la enzima reguladora de la vía glucolítica, en el hígado no hay quien regule a la fructosa, por cuyo motivo va a comenzar a formar más, ¿qué cosa? Más ácidos grasos. Y acuérdense, la fructosa no solamente me está proveyendo de ácidos grasos, en este caso en el hígado, sino que también me está proveyendo de cosa, de glicerol 3-fosfato. Porque a partir de dihidroxiacetona-fosfato se forma, ¿qué cosa? Glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato, ¿con qué cosa? ¿Con quién? Con los ácidos grasos que provienen ¿de dónde? Esos ácidos grasos vienen, primero, del malonil-CoA. ¿El malonil-CoA de dónde viene? Del acetil-CoA. ¿El acetil-CoA de dónde viene? Del citrato. ¿El citrato de dónde viene? Ha salido de la mitocondria. ¿Y ese citrato que está dentro de la mitocondria de dónde viene? Usar acetato y... Ya, retroceder demasiado ya no. Entonces, mayor lipogénesis como consecuencia de la fructosa aumentan los triglicéridos hepáticos. Porque acuérdense que les estoy diciendo que la fructosa en el hígado no hay quien la regule, a diferencia del tejido muscular, en donde sí se regula. ¿Por qué? Porque en el tejido muscular la fructosa se convierte en fructosa 6-fosfato y al estar como fructosa 6-fosfato ingresa a la vía glucolítica y de tal manera que antes de la fructosa 6-fosfato, ¿quién está? La fosfofructoquinasa 1, enzima reguladora de vía glucolítica, por cuyo motivo en el músculo sí está controlada, pero en el hígado no lo está, de manera tal que hay mayor cantidad de triglicéridos hepáticos, eso me conduce a una resistencia a la insulina, incremento de BLDL, porque la BLDL tiene como parte de su contenido cosa, triglicéridos. ¿Qué tipo de triglicéridos? Triglicéridos endógenos, a diferencia de los kilomicrones. ¿Que dónde se estructuran los kilomicrones? Ya les conté, los kilomicrones se estructuran ¿en dónde? En el enterocito. Se estructuran en base a triglicéridos que han sido obtenidos como consecuencia de lo que he ingerido como parte de mi dieta. ¿Está bien? De manera tal que el kilomicrón tiene triglicéridos exógenos, o sea, de afuera, ¿bien? Y la BLDL tiene triglicéridos endógenos. Ahora, los kilomicrones, ¿sí? Tienen triglicéridos y tienen, ¿qué cosa más? ApoC2. Es una apolipoproteína, ¿de acuerdo? Que también la encuentran, ¿dónde? En esta BLDL. ¿Cuál es la diferencia? Ya les dije, uno es exógeno y otro es endógeno. ¿Está bien? Entonces, como hay mucho triglicérido hepático, se incrementan las BLDL y eso finalmente me libera mayor cantidad de triglicéridos en plasma. Listo. Acá para explicarles algo que estábamos comentando con su compañero el horario precedente, en el que yo le decía, una gestante generalmente va a acudir a su consulta o en una posta, van ustedes a encontrarla. Y una de las preguntas muy frecuentes y recurrentes que hacen las gestantes, perdón, sí también puede ser las gestantes, ¿eh? Pero más que todo las lactantes, dicen, tengo que tomar leche porque estoy dando de lactar. No tiene nada de sentido. ¿Estamos bien? No es que tenga que tomar leche para que ella produzca leche. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos la galactosa que por una galactoquinasa y en presencia de ATP forma galactosa 1-fosfato. Este galactosa 1-fosfato por la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa forma glucosa 1-fosfato, para cuyo fin, para convertir la galactosa 1-fosfato en glucosa 1-fosfato, he requerido de UDP glucosa, de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, bien, y esta UDP glucosa se ha convertido en UDP galactosa. Ahora, quédense acá, por favor, en esta parte de la diapositiva, donde estamos viendo de galactosa hacia adelante. ¿Por qué? Porque en la siguiente diapositiva estamos pensando justamente en esa galactosa 1-fosfato, que por acción de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa es convertida en glucosa 1-fosfato, para cuyo fin requiere de UDP glucosa, la que se va a quedar convertida en UDP galactosa, que por acción de una epimerasa, se convierte en UDP glucosa.
Otro aspecto importante a tomar en consideración es que esta UDP galactosa, por acción de una lactosa sintetasa y también con la presencia de glucosa, ¿correcto?, forma finalmente lactosa. ¿Estamos bien? Algo muy similar, en el cual ustedes pueden apreciar que la glucosa, por acción de una exoquinasa, ya la conocen, ¿cierto? La enzima que fosforila a glucosa 6-fosfato, ahí tiene glucosa en glucosa 6-fosfato, para cuyo fin ha utilizado un ATP. ¿Sí? Esta glucosa 6-fosfato, por una fosfolocumatosa, tiene la glucosa 1-fosfato. Bien, tenemos la UDP glucosa, por acción de la UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Bien? Esta UDP glucosa se convierte en UDP galactosa. Lo que me interesa es esta UDP galactosa, que por acción de lactosa, sintasa, como en presencia de glucosa, finalmente obtengo glucosa. Es algo muy similar a lo que se ha visto en la vida precedente. Acá, para ver lo siguiente, miren ustedes, nosotros tenemos algunos productos que son obtenidos de, digamos, los alimentos que tenemos en la dieta. Por ejemplo, la lactosa, por acción de una lactasa, es decir, la leche que consumimos, ¿cierto?, me va a dar glucosa y me va a dar galactosa. Bien. Esta trealosa, que está contenida en verduras y en frutas por acción de una trealasa, me da glucosa. Y la sucralosa, ¿cierto?, por acción de la sucralasa, ¿sí?, me da ¿qué cosa? Glucosa y fructosa. ¿La sucralosa cuál es? ¿Cuál es la sucralosa? El azúcar de mesa. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, esta glucosa acá, rapidito, piensen rápido, ¿qué cosa es? Este de acá, que estoy señalando. Vía glucolítica. Vía glucolítica. ¿Estamos bien? Entonces, glucosa 6-fosfato, etcétera, vía glucolítica. Ahora, acá, tenemos la galactosa. Tenemos una UDP galactosa, UDP glucosa, glucosa 1-fosfato, glucosa 6, vía glucolítica. Pero además, a partir del glucógeno, formamos también glucosa 1-fosfato que se convierte en glucosa 6-fosfato. Acuérdense que si de glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato, ¿estoy en qué tejido? ¿Músculo? Escúchenme bien. Si estoy en glucosa 1, ¿correcto? Pasa a glucosa 6 y de ahí se pasa a fructosa 6, ¿en qué tejido estoy? Estoy viniendo de la glucogenólisis, por si acaso, ¿correcto? ¿Dónde estoy? Hígado. ¿Qué tejido? La policemia también ya me afectó. Estamos hablando de músculo. ¿Por qué? Pregunta de examen. Porque no hay glucosa 6-fosfatasa, pues. Y al no haber glucosa 6-fosfatasa, la glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6. Y la fructosa 6 es un importante, un muy buen inductor, estimulante ¿de quién? De la fosfofructoquinasa 1. Y la fosfofructoquinasa 1, ¿qué es lo que hace? Es la vía reguladora de la enzima, reguladora de la vía glucolítica. Muy bien. Por otro lado tenemos la manosa, por una exoquinasa, manosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, vía glucolítica. Pero la sucralosa o el azúcar de mesa nos da glucosa más fructosa. Esa fructosa que está contenida esta fructosa que está contenida en la sucralosa, ¿correcto? Si por la acción de una exoquinasa se convierte en fructosa 6-fosfato, está en vía glucolítica. Estoy hablando de qué tejido? Del tejido muscular. Pero si esa fructosa se convierte en fructosa 1-fosfato, fructosa 1-fosfato no es parte de vía glucolítica. Se convierte en dihidroxigenasa acetona y gliceraldehído. El gliceraldehído se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Recién como gliceraldehído 3-fosfato está ingresando a vía glucolítica. Es decir, está ingresando por debajo de la fosfofructoquinasa 1. Y eso es lo que observan ustedes acá, miren. Tengo la fructosa 1-fosfato, dihidroxigenasa acetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Recuerden que estos dos son interconvertibles. Pero a partir de la hidróxido acetona fosfato, la hidróxido acetona fosfato como parte de la vía glucolítica, o en este caso, como parte de la fructosa, no tiene otro destino más que convertirse en glicerol 3-fosfato. Uno, o se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, o dos, se convierte en glicerol 3-fosfato. ¿Y ese glicerol 3-fosfato para qué me sirve? Simplemente me sirve para formar ¿qué cosa? Triglicéridos. ¿Con qué? Con lo que yo les decía, ¿no es cierto? Con el ácido graso.
¿De dónde proviene? Del malonil-CoA. ¿Y el malonil-CoA de dónde viene? Del acetil-CoA. ¿Y el acetil-CoA del acetato? ¿El acetato de dónde? Del mitocondria. ¿Y de dónde más proviene? Del oxalacetato. ¿Y de dónde más? Del acetil-CoA. ¿Y de dónde provienen ambos? Del piruvato. ¿Y el piruvato con qué enzima se convierte en oxalacetato? No. Síntesis. No. Acuérdense. ¿Qué tienen los animales atrás? ¿Ah? Al amo que lo está llevando. No, pues, el amo no. La cola, ¿cierto? ¿Qué es el perrito? ¿No mueve la colita? ¿Dónde está la colita? No la tiene en la boca. Está atrás. Y si está atrás, como está acá, hablamos de la piruvato, carboxilasa. Por eso es cola, atrás. Y este es adelante. De la C, ¿qué le sigue? De la C, ¿qué sigue? Dios mío, mi lenguaje. El abecedario. A, B, C, D. Ya pues, entonces si acá es C, acá estamos yendo hacia adelante, es D. Es la piruvato deshidrogenasa. Qué difícil, Dios mío. Bioquímica es tan complicado. Entonces, le dije yo que este acetil-CoA y este oxalacetato por un citrato sintasa, forma citrato sale de la mitocondria, por una citrato liasa, ¿cierto? Acetil-CoA. Este citrato es un potente inhibidor de la fosfofructoquinasa 1, por lo tal, este citrato al inhibir la fosfofructoquinasa 1, ¿cierto? Ya bloquea la vía glucolítica. Sin embargo, este citrato activa ¿quién? A la acetil-CoA carboxilasa. ¿Para qué me sirve la acetil-CoA carboxilasa? Me sirve para convertir acetil-CoA en malonil-CoA. ¿Bien? Y por el complejo enzimático ácido graso sintasa, como siempre en bioquímica es difícil, si digo ácido graso sintasa o sintetasa, lo que está haciendo es sintetizarme ácidos grasos. Por lo tanto, ese ácido graso que se está sintetizando acá, más el glicerol 3-fosfato, que también está proveniendo de la fructosa, ¿de dónde? De la hidroxiacetona-fosfato, me forma triglicéridos. ¿Correcto? Ahora, también le decía yo a sus compañeros lo siguiente. Tenemos otra, no está en ninguna de las diapositivas que les estamos mostrando, pero tenemos otra diapositiva en la cual estas flechas son más anchas, o si ustedes quieren decir más gruesas, ¿de acuerdo? Y estas otras flechas que vienen hacia la parte inferior son más delgadas. ¿Por qué? Porque principalmente ese acetil-CoA lo que me va a dar, ¿qué cosa es? Principalmente me va a dar triglicéridos, pero también va a formar, ¿qué cosa? Colesterol. De manera tal que una persona que tome muchas gaseosas, y me olvidaba, voy a regresar por favor, ¿sí? Acá, entonces, acá me faltaba decir lo siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente, ¿de acuerdo?, que consume alimentos ricos en fructosa? Sea gaseosa, sea cualquier producto, ketchup, etcétera, etcétera, etcétera. Uno, les puede hacer hiperglucemia. Dos, les puede hacer hipertriglicemia. Tres, les puede hacer hipertensión. Cuatro, obesidad. ¿Está bien? Entonces, la fructosa tiene todos esos efectos. Me faltaba. Hígado graso no alcohólico. Todas esas patologías son consecuencias del consumo excesivo de fructosa. Y la semana pasada ya les había comentado, ¿sí?, que a nivel mundial se habían incrementado los trasplantes de hígado como consecuencia del hígado graso no alcohólico. En este caso es inducido por fructosa. ¿Está muy bien? Listo. ¿Dónde nos quedamos? Acá, ¿no? Acá nos quedamos. Entonces, ahí yo quería hacer algo que ya les mencioné en la lámina presente, ¿no? Los efectos que tiene esta fructosa. Acá, listo. Ya les dije, ¿cierto? Activa la acetil-CoA carboxilasa, por lo cual la acetil-CoA se convierte en malonil-CoA. El malonil-CoA, por el complejo enzimático ácido graso sintasa, se convierte en ácido graso y se une al glicerol 3-fosfato para formar triglicéridos. Lo más importante acá, a veces pareciera que le digo, y en realidad tiene que ser así más o menos,
la información vertida a ambos grupos tiene que ser casi la misma. ¿Bien? Cuando vienes a bioquímica, lo principal que todo estudiante, creo yo, se centra es en que piensan que bioquímica es el ciclo de Krebs, y es lo máximo que hay, ¿no? Entonces, si esa es tu óptica, agarra el rap del ciclo de Krebs y grábatelo, ¿no? ¿Sí? Pero eso no es bioquímica. Bioquímica te permite saber qué cosa vas a hacer con este NADH. ¿Te sirve saber la cantidad? No. ¿Para qué te sirve la cantidad? ¿Sí? Tú le vas a decir al paciente, señor paciente, usted me está formando 2 ATPs, esos 2 ATP después, perdón, se está usando 2 ATPs, ¿no? Pero además abajo en la glucólisis vienen 4 ATP. ¿Para qué le sirve? ¿Ah? A ustedes sí les sirve para poder comprenderlo. ¿Estamos bien? Pero al paciente no le va a interesar eso. ¿Qué es lo que interesa acá? Miren ustedes. No les voy a decir todo el ciclo, obviamente, porque no es la función de esta diapositiva. Pero sí miren ustedes lo siguiente. El isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato mediante la enzima isocitrato de deshidrogenasa, para cuyo fin forma CO2 y libera NADH. De alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA, usa la enzima alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, de acuerdo que es un complejo enzimático, y también 1 forma NADH y 2 forma dióxido de carbono. Otro aspecto importante es la formación de GTP. El GTP es equivalente al ATP. Y como le dije a sus compañeros hace un ciclo, 2 ciclos, debe ser el ciclo pasado. No, esta es la tercera vez que bajé, ya no me acuerdo. La cuestión es de que hice una pregunta relacionada a ese aspecto, ¿no? Y les dije, el ATP es igual al GTP. Sí, verdadero, ¿no? Es similar. Nunca he dicho que es igual ni tampoco lo diré. ¿Está bien? Tengan cuidado. Y después el succinato se convierte en fumarato, succinato de deshidrogenasa y se forma FADH2. ¿Dónde más formó NADH? Acá, cuando de malato se convierte en oxalacetato mediante una malato de deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Y formó NADH de nuevo. Entonces, ¿por qué es importante el ciclo de Krebs? Por la formación de NADH, la formación de FADH2, este complejo, este GTP, ¿cierto? Que es similar al ATP, y por la formación de dióxido de carbono. Este NADH y este FADH2 se van a aproximar ¿hacia dónde? Hacia los complejos respiratorios, que es donde van a dejar cosas, los electrones. Dejan electrones, por favor. La NADH y la FADH2 van acopladas a enzimas, por si acaso, no van solitos, ¿correcto? No es que ellos se presentan, no. Van con su enzima y dejan, ¿qué cosa dejan? 2 protones y 2 electrones. Muy bien, entonces al dejar 2 protones y 2 electrones, ¿sí? Los electrones son cedidos ¿a quién? A los complejos respiratorios. Pero los protones no, los protones atraviesan ¿qué cosa? La membrana interna mitocondrial y pasan al espacio intermembrana. Muy bien. Entonces, para eso les sirve a ustedes saber esta formación de NADH y del FADH2. Este NADH deja sus electrones en el complejo respiratorio 1. Algo muy similar a la diapositiva previamente mostrada, simplemente ya sin tantas enzimas, sin tantas cosas, para que se pueda magnificar la formación de NADH o visualizar mejor la formación de NADH, la formación de FADH2 y de este GTP, ¿correcto? Y también de dióxido de carbono. Básicamente para eso es esta diapositiva. Lo que yo les estaba diciendo, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos del NADH, ¿cierto? Malato se convierte en oxalacetato, ahí va la enzima, ¿cómo se llama? Malato de deshidrogenasa, ¿cierto? Que tiene NADH, deja el NADH, que deja los electrones, ¿dónde? En el complejo respiratorio 1, ¿está bien? Y los protones van a atravesar la membrana interna y se van a ir hacia el espacio intermembrana, ¿de acuerdo? Los protones no son seguidos a complejos respiratorios, tengan cuidado con eso. ¿Bien? Y una vez que tengo el oxalacetato, con el citrato sin trazas, formo citrato, o fumarato forma malato por acción de la fumarasa, ¿no es cierto? Listo. Acá vamos a observar lo siguiente. Miren ustedes. Piruvato, ¿cierto?
Atrás, ¿quién está atrás? Piruvato carboxilasa. ¿Y acá? Después de la C, ¿quién viene? La D. Entonces, piruvato deshidrogenasa. ¿Correcto? Para formar ¿qué cosa? Acetil-CoA. Acetil-CoA, vamos a usar acetato, pero encima citrato, sintasa, porque voy a sintetizar ¿qué cosa? Citrato, ahí está, forma citrato, ¿correcto? Isocitrato, alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, por transaminación, forma aminoácidos. ¿Se acuerdan ustedes en la lámina presente cuando habíamos hablado de citrato? ¿Qué pasó? Producir el citrato. El citrato, lo que producía, ¿qué cosa era? Producía ácidos grasos. ¿Se acuerdan ustedes? En la lámina precedente hemos hablado sobre ello. Entonces, el succinil-CoA, ¿qué forma? Forma porfirina, pero a partir de propionato, isoleucina, metionina y valina, también puede obtener el succinil-CoA. El fumarato lo puede obtener a partir de tirosina o fenilalanina. Y el piruvato me va a dar malato. Ahora, este oxalacetato, por transaminación, me forma aminoácidos. Y por acción de la fosfenolpiruvato carboxinasa, este oxalacetato se forma fosfenolpiruvato y finalmente da glucosa. Estoy hablando de la gluconeogénesis. Entonces, este oxalacetato nunca va a salir en la mitocondria, es imposible, no puede salir por nada del mundo en la mitocondria. Por lo tanto, este oxalacetato tiene que convertirse en malato y como malato sí sale en la mitocondria. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? La velocidad con que opera el ciclo de Krebs es regulada mediante estas enzimas: citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Pero lo común entre estas tres es lo siguiente, que va a ser inhibida por ATP y NADH, ATP y NADH, ATP y NADH. La diferencia, obviamente, que también este es inhibida por citrato, obviamente esta no, y esta además también es inhibida ¿por quién? Por succinil-CoA. Y la isocitrato deshidrogenasa va a ser activada por ADP y calcio, y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activada solamente por calcio. ¿Listo? Vamos, ya esto es para leerlo, ¿cierto? Ya ustedes ya lo vieron, ¿cierto? La síntesis de ácidos grasos, ¿correcto? ¿Sí? Ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Citrato sale de la mitocondria, ¿correcto? ¿Qué forma? Acetil-CoA, ¿cierto? Malonil-CoA, síntesis de ácidos grasos. 1, síntesis de ácidos grasos. Y para abajo, síntesis de colesterol. ¿Vamos bien? El síntesis del hemo, que también es parte del ciclo de Krebs, la síntesis de nucleótidos, síntesis de aminoácidos, que no hemos visto en la lámina presente, y la gluconeogénesis, ¿se acuerdan que estaba? ¿En dónde se realiza la gluconeogénesis? Principal órgano gluconeogénico. A ver, los que llevan seminario conmigo ya saben, ¿no? No me preguntes, ¿sí? Y si me preguntas, quiere decir que no sabes. Estás, como si estás tanteando, ¿no? A ver si es que la respuesta te liga, ¿no? Y el profesor tiene razón, es el lío, no. ¿Vamos bien? Listo. Vamos a ver con la PPT original. A ver, alguien que me quiera colaborar diciéndome la hora, ¿cuánto falta? 1 hora. Una hora, estamos igual, ¿no? Casi igual que el otro, ¿no? Por ahí vamos. ¿Cuánto falta en el otro? 50, ¿no? Falta 1 hora. ¿Una hora? ¿Qué hora falta menos? Eso pasa por ir lento, se ha dado cuenta que he ido más lento, ¿no? Demasiado. Sí, no. Vamos, comencemos. ¿De acuerdo? Tienes razón. Vamos a ver entonces lo que corresponde a la cadena transportadora de electrones. Entonces, esta cadena transportadora de electrones no viene a ser una vía final común de las células aerobias. ¿Y está localizado dónde? En la membrana interna de la mitocondria, ¿correcto? Para ello, en esta vía, que es una vía común, son oxidados por enzimas que utilizan NAD o FAD. Claro que sí, porque si se utiliza NAD, da NADH, y si se utiliza FAD, da FADH2, los cuales van a ir ¿hacia dónde? Hacia... Exacto, cadena transportadora de electrones. Entonces, esa cadena transportadora de electrones va a estar constituida por una serie de enzimas de óxido de reducción que son altamente organizadas. Y parte de la energía que se libera en estas reacciones va a servir justamente, o va a quedar atrapada bajo la forma de ATP. Tenemos cuáles son las fuentes de electrones, ya lo hemos visto, ¿cierto? Decíamos que teníamos el FAD y el NAD. ¿Para darme qué cosa? Ahí está. FADH2 y el NADH. Esos son las fuentes de electrones. Porque esos son los que se van a aproximar ¿a dónde? Hacia
la membrana interna de la mitocondria, ¿cierto? Y van a dejar sus productos, disculpen ustedes, los electrones, ¿cierto? A los complejos respiratorios. Entonces la NADH deriva de las deshidrogenasas ligadas a NAD, obviamente que sí, lo mismo que en el caso del FADH2, de las deshidrogenasas ligadas a FAT, ¿cierto? En el caso de la NADH tenemos la isocitrato, la alfa-cetoglutarato y la malato deshidrogenasa, que son del ciclo de Krebs, pero también tenemos a la malato deshidrogenasa de las lanzaderas, tenemos la piruvato deshidrogenasa, la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de la beta-oxidación, y en el caso de la FADH2 tenemos a la succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs y la alfa-glicerol-fosfato deshidrogenasa de la lanzadera y finalmente la acil-CoA deshidrogenasa de la beta-oxidación. Y miren ustedes acá lo siguiente. En el ciclo de Krebs, ¿qué es lo que se forma? NADH por un lado y FADH2. El NADH va a dejar, ¿qué cosa? Sus electrones aquí al complejo respiratorio 1. Como le decían sus compañeros, ojo, que esto que parece una línea discontinua, perdón, disculpen, acá, ¿sí? Parece que fuera discontinua. No, no es una línea discontinua, sino que está el número 1 en romano. Se los digo para cuando vayan a estudiar en casa, vean, oye, ¿esto qué cosa, profesor? Es el número 1 en romano. Entonces, este complejo respiratorio 1, complejo respiratorio 2, 3 y 4. ¿Estamos bien? Esta es la coenzima Q, la que está acá arriba, esta de acá. Bien, ahora, el NADH deja sus electrones al complejo respiratorio 1. El FADH2, fácil pues, ¿no? Si el NADH no tiene numeritos abajo, se lo deja al 1. Y el FADH2, que tiene un 2 abajo, se lo deja al complejo respiratorio 2. ¿Correcto? No hay manera de equivocarse. Bien, le deja los electrones y lo que sucede es que los electrones van a pasar de un complejo respiratorio a otro para finalmente, ¿sí?, ese electrón ser cedido al oxígeno y que se va a unir a un protón, ¿no?, o a los protones para formar, ¿qué cosa? Agua. Ahora, en el espacio intermembrana lo que vamos a encontrar son los protones y esos protones van a tener que ingresar porque van a ser necesarios para que el ADP se convierta en ATP por la enzima ATP sintasa. Acá observamos algo muy similar. Miren ustedes, complejo respiratorio 1, NADH, y el complejo respiratorio 2 con la coenzima Q que tenemos aquí, a la FADH2, ¿correcto? Y como les vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hacen? Pasan los electrones de un complejo respiratorio a otro, del 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente hasta llegar al 4. El 4 finalmente transfiere los electrones al oxígeno, bien, y ese oxígeno se va a unir al protón que está proveniendo del espacio intermembrana para formar agua, para cuyo fin ese protón ingresa cuando se forma ATP mediante la ATP sintasa, para cuya reacción tiene que hacer uso del ADP más fosfato inorgánico. Cuando se descubrieron estos complejos respiratorios, en realidad no se sabía dónde estaban ubicados cada uno de ellos, para cuyo fin entonces lo que se hizo fue justamente usar estos inhibidores de la cadena transportadora de electrones para determinar la ubicación que tenían cada uno de ellos en la cadena respiratoria. ¿Bien? Entonces se usó rotenol y barbutirato para el complejo 1, la antimicina A para el complejo 3 y el monóxido de carbono y el cianuro para el complejo 4. Entonces acá tenemos por ejemplo malato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa, que todos van acompañadas de NAD. Este NAD, ¿qué deja? Deja sus electrones al complejo respiratorio 1. Ahí está. Deja los electrones al complejo respiratorio 1, ¿cierto? Y ahí es justamente donde la rotenol y el barbutirato son los que inhiben a este complejo respiratorio. Y este complejo respiratorio, ¿qué es lo que forma? ATP. Entonces, al inhibir, no se formaría ATP. Por otro lado, la antimicina A, disculpen, actúa en qué complejo, qué complejo respiratorio bloquea? Complejo respiratorio 3. ¿Estamos bien? Complejo respiratorio 3. Y de la misma manera, si se bloquea, no hay formación de ATP. Por otro lado, en el complejo respiratorio 4, ¿qué existe de acá? ¿Bien? Cuando tiene presencia de cianuro o monóxido de carbono, no se va a formar agua, no va a haber respiración. ¿Estamos bien? Listo. Por cuyo motivo, la persona, ¿no? Ella también les dijo a su compañero, no, viene la pregunta. Si se las estoy diciendo, no tiene sentido, ¿no? La pregunta era la siguiente. Una persona intenta suicidarse y se introduce en su carro, cierra la puerta, conecta mediante una manguera, obviamente lo hizo antes, no lo va a hacer de adentro, ¿sí? Previamente conecta una manguera, ¿cierto?, del tubo de escape al interior del auto, ¿correcto? Bien, y lo ha dejado prendido.
cargo, obviamente, ¿no? Deja prendido. La persona muere ¿por qué? Intoxicación. Alcalosis metabólica. De aburrimiento se muere. Tanto rato se en el carro el pobre. De intoxicación por dióxido de carbono. Bioquímica, caballero, eso ya sabemos. Yo quiero la bioquímica. ¿Te quiere darme lo fácil? No. ¿El nivel complejo 4? No. Sí, en el complejo 4 el paciente muere por asfixia. Pero el... ¿Estamos bien? Eso es lo que pasa. Así de sencillo, así de fácil es la bioquímica, señores. Entonces, ese ATP que se está formando, No creo, ¿cierto? no creo. ¿Dónde se forma? ¿Dónde se forma? ¿Cuál? El ATP. Ah, ya. En El la ATP matriz mitocondrial. mitocondrial. Tiene que salir mediante un transportador antiporta, así se llama, ¿correcto? Sale ese ATP, ¿sí? Y va a ingresar, ¿qué cosa? Un ADP. ¿Para qué? Para que con presencia de fosfato inorgánico dé otra vez ATP mediante la enzima ATP Sintasa. sintasa. Y acá está el protón que es necesario para que esa reacción tenga lugar. Y después, obviamente, ese ATP va a ir ¿hacia dónde? Hacia el citosol. Listo. Entonces, cuando hablamos de fosforilación oxidativa, hablamos de que la energía libre se va a acoplar a la formación de ATP. ¿Sí? Es la principal fuente de energía de las células aerobias y la mitocondria desacoplada va a tener energía libre, la cual puede liberarse como calor. Esta relación fosfato-oxígeno, es decir, la relación ATP por moles de oxígeno, es de 3. Experimentalmente hablando, se dice que es de 2.5, 2.6 y se dice que es 3. Tenemos desacopladores de la fosforilación oxidativa, es el 2,4 dinitrofenol. Este 2,4 dinitrofenol es un producto que se utilizaba hace muchos años atrás para bajar de peso. ¿Estamos bien? Salió del mercado por una sencilla razón. Ese 2,4 dinitrofenol lo que producía era hepatotoxicidad. Salió del mercado, qué lástima, ya no sé qué voy a tomar. Perdón. Entonces, ese 2,4 dinitrofenol producía desacoplación de la fosforilación oxidativa. ¿Qué se va a observar en ese paciente si tomaba ese producto? Caballero, si para usted es más importante su teléfono, le invito a que se vaya afuera a conversar, chatear con alguien de repente. Si no le interesa, duérmase, pero no le distraiga. Desde que ha comenzado está así. ¿Sí? ¿Sí? Les he pedido, por favor, que hoy día me apoyen. Es la última reunión que vamos a tener, la última que nos vamos a ver. Se acaba. Y contribuyan, por favor, con eso. ¿Estamos bien? ¿Sí? No es posible que estés chateando, de repente estás posteando algo en tu Instagram, ¿no? Tu TikTok de repente, ¿no? Entonces yo les pido por favor que no hagan eso. ¿Sí? Sus padres están invirtiendo en ustedes. Es una inversión. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para que vengas a chatear? Me gustaría que sus padres los vieran, ¿no? Así como la cámara Gesell, ¿no? ¿Sí? Donde el papá está detrás en un ambiente, ¿cierto? Con unos vidrios y los vieran a ustedes qué hacen en la clase. A ver si realmente es lo que su padre cree que ustedes hacen. Yo espero, no desearía que se sientan decepcionados de ustedes. No es mi intención, pero los invito por favor. Si no te interesa la clase, no te gusta, sabes mucho, porque puede ser, de repente ya lo has leído, ya lo sabes. Vas a sacar un 20 en el examen. Duérmete. Duérmete, no me distraigas. ¿Correcto? ¿Qué pasaba con este paciente? ¿Ah? ¿Tiene fiebre? ¿Ah? Sudoración, no fiebre, caballero. ¿Estamos bien? ¿Sí? No fiebre ni hablar. Después tenemos lo que son los inhibidores de la fosforilación, la oligomicina y los inhibidores del transportador. ¿Se acuerdan de ese transportador? ATP-ADP que estábamos viendo en una lámina precedente. ¿Quién lo inhibe? El
atractilócido. ¿Bien? Vamos. Esta es una hipótesis referente a la fosforilación oxidativa, llamada hipótesis quimiostática, que dice que el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria va a producir una transferencia de protones al espacio intermembrana, que es lo que hemos visto. Y acuérdense, por favor, que eso no va ligado a ¿cómo es esta cosa? A los complejos respiratorios. Y otra cosa, ustedes han visto que en la lámina dice complejo 1, complejo 2, complejo 3. Son en realidad complejos respiratorios. Y hago la aclaración porque en una oportunidad, como le dije al otro grupo también, quise plantear una pregunta y yo lo conozco como complejo respiratorio. ¿Está bien? Pero si yo lo pongo como complejo respiratorio, la pregunta no iba a estar, perdón, complejo solo, la pregunta no iba a estar muy bien, entonces tenía que poner respiratorio, pero al final no lo logré colocar porque no les había aclarado a los estudiantes que era lo mismo complejo 1 que complejo respiratorio 1 y podía haber lugar a reclamo. ¿Estamos bien? Y ustedes ya saben que es lo mismo complejo 1 que complejo respiratorio 1. ¿Bien? Entonces, acuérdense que ahí que se le cede los electrones y los protones pasan a través de la membrana hacia el espacio intermembrana. Entonces, ese espacio intermembrana se carga positivamente porque están yendo los protones, ¿no es cierto? Y se produce un potencial de membrana. Cuando los protones van a regresar, ¿cuándo regresan? Acá. Cuando por acción de la ATP sintasa, sintetizan ATP para cuya finalidad utilizan ADP más fosfato inorgánico. En ese caso, ¿qué cosa hay? Hay liberación de energía. ¿Estamos bien? Liberación de energía. Acá lo que vamos a ver básicamente es lo siguiente. Miren ustedes, la glucosa, hasta tener lactato, se utilizan 47 kilocalorías. Y para formar de lactato a dióxido de carbono y agua, son 639 kilocalorías. Lo cual más o menos se utilizan, ¿qué cosa? Se han utilizado 686 kilocalorías, ¿no es cierto? Para degradar glucosa hasta dióxido de carbono y agua. Las plantas, para sintetizar glucosa, utilizan la misma cantidad de energía para formar esta glucosa. ¿Está bien? Síntesis de glucógeno. ¿Cómo se sintetiza el glucógeno? El glucógeno, ¿sí?, a partir de la glucosa, por acción de una exoquinasa, me da glucosa 6-fosfato. Muy bien. Por acción de una glucomutasa, esta glucosa 6-fosfato me forma glucosa 1-fosfato. Y por la UDP glucosa pirofosforilasa, UDP glucosa, para cuya reacción se requiere de UTP. Esta UDP glucosa va a ceder ¿qué cosa? La glucosa. ¿A quién? Al glucógeno, que tiene N moléculas de ¿qué? De glucosa. ¿Por cuyo motivo? Si le adicionamos una glucosa más, y este viene con una N cantidad de glucosas, el glucógeno ya no va a quedar como N, sino como N más 1. Que N no tiene ese, como les digo, cosa, la cantidad de glucosa que este glucógeno tiene. ¿Correcto? Listo. Antiguamente no se sabía por qué o qué sucedía o cómo aparecía, digamos, el glucógeno cuando este se acababa. ¿Está bien? De manera tal que cuando se acababa el glucógeno decían, bueno, y si ya no hay glucógeno, ¿quién lo genera? ¿De dónde aparece? Entonces apareció esta glucogenina. ¿Está muy bien? Esta glucogenina que va unida a una tirosina y se va a unir a una UDP glucosa. Y ahí está, ¿cierto? La UDP glucosa con la glucogenina, ¿sí?, y se le ha añadido, ¿qué cosa? Una glucosa. Y por acción de una glucógeno sintasa, ¿de acuerdo? Vamos a tener todo esto de acá que viene a ser el glucógeno. Cuando hablamos ya de por qué salen estas ramificaciones, ahí entra en juego la enzima ramificadora. Los extremos que están del lado izquierdo, ¿está bien? ¿Sí? Y a los cuales no se les va a dosar ninguna glucosa, son los denominados extremos no reductores. Y estos son, que también lo vamos a ver más adelante, los enlaces alfa 1,6, y los de la cadena lineal, como ustedes observan acá, son los enlaces alfa 1, alfa 1,4. Si lo vuelvo a hacer, si lo vuelvo a ver haciendo eso que acabo de verlo, caballero, sale del agua. ¿Estamos bien? No, la persona a la cual me estoy refiriendo ya sabe qué cosa ha hecho. ¿Estamos bien? Mientras yo estoy acá, esa persona ha movido rápidamente su mano escondiendo algo, porque pensó que iba a voltear a verlo. ¿Estamos bien? La próxima. ¿Estamos bien? Ya estamos. ¿Qué edad tendrá la persona, el estudiante con menor edad acá? ¿17 de repente? Podría ser, ¿no? De repente entró a los 15. Yo tuve una compañera que había entrado a los 15 años.
17 años, segundo año 17. Pero por lo menos hablo de personas que son ciudadanos, ¿no es cierto? 18 años. Tan grandes y todavía con esas actitudes. Nos parece que no hubieran terminado todavía de madurar. Maduren, por favor. ¿Eh? Bueno, les decía entonces los enlaces alfa 1,4, que son los lineales, que ustedes lo conocen, y las ramificaciones que vienen a ser los enlaces alfa 1,6. Y finalmente tenemos el glucógeno. Acá lo que vamos a ver es la glucógeno sintasa, ¿correcto? Que va a aumentar, aumentar, aumentar. Y la enzima ramificante, un segundo, ahora sí. Un segundo. ¿Aló? Sí, estoy en clase. Bien, le decía entonces que esta glucógeno sintasa, ¿cierto? Lo que hace es introducir, 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 ¿cierto? Pero no es que lo va a introducir glucosa, 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 glucosa y por los siglos y nunca va a terminar, sino que llega un momento en que interviene esta enzima ramificante y lo que hace es esto, ¿no? ¿Bien? ¿Lo vieron? ¿Bien? Eso es lo que hace. ¿Bien? Lo mueve de un lado para otro. Es una ramificación. Entonces vamos a tener que el glucógeno, ¿cierto? Va a tener la acción de la fosforilasa A, pero también, después lo vamos a ver esto más en detalle, hablamos de la alfa 1,6 glucosidasa, también que la vamos a ver, ¿no? Esta es una esquematización, digamos, de la estructura del glucógeno, obviamente. Y acá para ver, hoy, ¿qué cosa vemos acá? Los enlaces alfa 1,4 en la lineal, ¿cierto? Acá está, 1,4, 1,4, pero en las ramificaciones, ahí vemos qué cosa, enlaces glucosídicos alfa 1,6. Ahora vamos a ver de la degradación. ¿Sí? La degradación. Entonces, la degradación de glucógeno, ¿cierto? Va a requerir de una fosforilasa A. No pierdan de vista este. Esa fosforilasa A requiere de fosfato. ¿Estamos bien? De fosfato. ¿Qué hace? Corta, suelta uno. Pero como es, ¿qué cosa es esto? Cada una de estas O's que están aquí, ¿qué cosas son? Una glucosa. ¿Ah? Una glucosa. Una glucosa. ¿Estamos bien? Entonces, es una glucosa que se une como estoy fosforilasa A y como fosfato inorgánico, entonces tengo glucosa, 1, fosfato. ¿Listo? Entonces, llega un momento, ¿cierto? En que va avanzando, por eso le dije, ojo, no pierdan de vista este. ¿Sí? Va avanzando, va avanzando, va avanzando, y dice, no, hasta acá no, hasta acá no. Un momentito, y además no se puede, así que ahora tiene que venir una transferasa, que es la que transfiere. Y miren que ahí quedó ese azulito que les dije. ¿Están bien? Entonces, acá, transferasa. Transfiere. ¿Correcto? Listo. Una vez que lo transfiere, va a este lado. Y acá tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué es este? ¿Qué es? Glucosa. Glucosa. Y ahí viene, ¿qué cosa? Aquí encima, por eso le digo, ojo. Habíamos hablado de la fosforilasa, ¿cierto? En este esquema. Y hablamos también de la alfa 1,6 glucosidasa. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, este de acá, este azulito que está acá, ¿cierto? Por acción de la alfa 1,6 glucosidasa, porque esa es una ramificación, por lo tanto es enlace alfa 1,6, libera ¿qué cosa? Glucosa. Esto es una representación muy similar a la que habíamos visto antes, ¿cierto? Acá tenemos el glucógeno con N moléculas de glucosa, preparación de un glucógeno fosforilasa y fosfato inorgánico, me va a dar glucosa y no fosfato, pero este ha perdido una glucosa, entonces será glucógeno N-1 glucosa, que es esta de acá. ¿Bien? Listo. ¿Quiénes regulan la degradación de glucógeno? El glucagón y la epinefrina, ¿correcto? Y para la síntesis de glucógeno participa la insulina. Muy bien. ¿Cómo se regula la degradación del glucógeno? Tenemos glucógeno, glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato. Hasta ahí llegamos bien, hasta que cuando vemos que estamos en el tejido muscular, esta glucosa se convierte en fructosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato es un efector positivo para la fosfofructoquinasa 1. Por lo tanto, al formarse fructosa 6, ¿cierto? Voy a tener que las vías se dirigen en este sentido, a piruvato, lactato, porque estoy en el músculo. ¿Estamos bien? Porque estoy en el músculo. Y además, en el músculo no tenemos una enzima. ¿Qué enzima es esa?
Glucosa 6-fosfatasa. ¿Estamos bien? ¿Qué existe? Acá, ¿ven? Acá sí está. ¿Dónde? En el hígado. Entonces la glucosa con la glucosa 6-fosfatasa, este fósforo se va y nomás me queda ¿qué? Glucosa que va a ser liberado al torrente circulatorio para mantener justo los niveles de glicemia. Bien, ¿qué sucede en el hígado? Degradación de glucógeno en el hígado. El glucagón, si uno es el receptor, activa las proteínas G y este a su vez a la adenilciclasa. ¿Estamos bien? A esa adenilciclasa que hace que el ATP se convierta en AMP cíclico. Este AMP cíclico lo que hace es convertir la proteína quinasa A inactiva en activa. Esta proteína quinasa A inactiva es un tetrámero. ¿Está bien? Que por acción del AMP cíclico se divide en 2 dímeros. ¿Bien? Entonces, y uno de esos dímeros es justamente la parte activa, la que cumple la función. De manera tal que cuando se vuelvan a juntar, es decir, se forma el tetrámero, estoy hablando de nuevo lo mismo, que se inactiva. ¿Cuánto falta, por favor? ¿Y de la mitad? La mitad. Vamos. No sé, creo que más energía tenía en la primera clase, ¿no? Sí. He volado en la primera clase. Bueno, vamos. Entonces, en esta fase habíamos visto nosotros que la proteína quinasa A se activa, ¿correcto? ¿Qué fase estamos hablando? ¿Postprandial o posabsortiva? Tengan mucho cuidado eso en el examen. Postprandial, posabsortiva, tejido muscular, tejido adiposo, eritrocitos, cerebro, pinky, que diga músculo. ¿Estamos bien? Listo, tengan cuidado. Entonces, esta proteína quinasa A se va a activar, ¿qué cosa? En la fase post-absortiva. Y me convierte la fosforilasa quinasa inactiva en fosforilasa quinasa activa. ¿Para qué? Para que con ATP, la fosforilasa B se convierte en fosforilasa A. Y al estar fosforilasa A está activa, lo que va a producir es una glucogenolisis. Estoy en el hígado, claro que sí. Entonces voy a tener glucosa 1-fosfato, glucosa 6 y finalmente glucosa que se va al torrente circulatorio. Simultáneamente, la proteína quinasa A activó la fosforilasa quinasa, pero inactivó a la glucógeno sintasa o sintetasa. Y tiene una lógica, porque miren ustedes, no vas a degradar, es decir, no vas a producir una glucogenólisis y vas a ir formando glucógeno. ¿Está bien? Entonces lo que vas a hacer, ¿qué cosa es? Vas a producir una glucogenólisis para obtener glucosa en la etapa post-absortiva, ¿correcto? Para cuyo fin es inactivar a la glucógeno sintasa y la función que cumple la proteína quinasa A, ¿de acuerdo? Y la torna la glucógeno sintasa inactiva. Ahora, cuando ingiero alimentos, ¿qué sucede? La proteína fosfatasa se activa y me inactiva la fosforilasa A, la convierte en fosforilasa B. Claro, si la convierte en fosforilasa B, el glucógeno ya no se degrada. ¿Para qué quiero degradarlo? Si he comido, si tengo glucosa, ¿para qué voy a degradar el glucógeno? No requiero degradarlo, entonces esto tiene que inactivarse. De la misma manera, esta proteína fosfatasa tiene que activar la glucógeno sintasa. ¿Para qué? Para que ese carbohidrato que estoy comiendo finalmente me forme ¿qué cosa? Me forme glucógeno. ¿Está bien? Y otro aspecto importante a considerar es que esta fosforilasa quinasa tiene que inactivarse, por supuesto, porque si se mantuviese activa, ¿qué voy a hacer? Glucogenólisis. O sea, y habría esto, ¿no? Por un lado esto y por el otro lado esto. Por un lado esto y por el otro lado. No tendría sentido. Tengo que inactivarla. ¿Estamos bien? Entonces, fosforilasa quinasa se inactiva. Bien. En el músculo, ¿qué sucede? En el músculo, la epinefrina interactúa con su receptor, con la proteína G, y esta activa la adenilciclasa para transformar ATP en AMP cíclico, lo cual, o sea, el AMP cíclico hace que se active la proteína quinasa A. ¿Bien? Lo mismo, el tetrámero, ¿cierto? Y los dímeros, el dímero que tiene la parte activa, que es el que va a cumplir la función. Cuando no ingerimos alimentos, cuando estamos en la etapa posabsortiva, en el músculo la fosforilasa quinasa, por acción de la proteína quinasa activa, se activa y va a inactivarse la glucógeno sintasa. ¿Bien? De tal manera que esta proteína quinasa está activa en el momento que no hemos ingerido alimentos, aproximadamente de las 4 hasta las 12 horas. ¿Bien?
Y esta fosforilasa quinasa que convierte la fosforilasa B en fosforilasa A, para cuyo fin requiere el ATP, y esta fosforilasa A lo que hace es degradar el glucógeno y se produce glucogenólisis. La diferencia es que lleva glucosa 6, glucosa 1 pasa a glucosa 6 y de glucosa 6 pasa a fructosa 6. ¿Por qué? Porque acuérdense que estoy en ¿dónde? En el músculo, y en este tejido no hay glucosa 6 fosfatasa. ¿Está bien? Por lo tanto, forma fructosa 6. Y fructosa 6 fosfato es un potente estimulante de la enzima fosfofructoquinasa 1, por cuyo motivo entonces hace ¿qué cosa? Glucólisis. Cuando ingiero alimentos, ¿qué sucede? Cuando ingiero alimentos, la proteína fosfatasa me inactiva esta fosforilasa B, el glucógeno deja de degradarse, pero tiene que sintetizarse glucógeno. Entonces se sintetiza glucógeno, activándose la glucógeno sintasa. ¿Bien? A partir de glucosa formo glucógeno. Pero, ojo, esta igual tiene que inactivarse, porque si no me estaría haciendo este paso y no lo necesito en esta etapa. Estoy hablando de qué etapa, de etapa post-prandial. Regulación de la degradación del glucógeno en el hígado. Tenemos la adrenalina en el hígado, de acuerdo a ese complejo adrenalina receptor, y mediante la fosfolipasa C, la fosfatidilinoacetil 4,5-bifosfato, se queda convertida en fosfatidilinoacetil trifosfato más diacilglicerol. Este inositol trifosfato, ¿sí?, convierte el calcio, o saca, mejor dicho, el calcio del retículo endoplásmico y lo envía al calcio citoplasmático. Ojo, quédense con este calcio citoplasmático, porque aquí, en la siguiente diapositiva, es que tenemos que este calcio citoplasmático se une a la fosforilasa quinasa y forma el complejo calcio-calmodulina con la fosforilasa quinasa activa. ¿Para qué? Para convertir fosforilasa B en fosforilasa A, ¿sí?, con ATP, y esta fosforilasa A convierte el glucógeno en glucosa 1-fosfato. Este es un proceso que está muy activo en los deportistas, porque hay liberación de adrenalina. ¿Listo? Vamos a ver los proteoglucanos. Los proteoglucanos son como su mismo nombre lo dice, ¿sí? Esto está constituido ¿por qué? Por cadenas laterales de polisacáridos que están unidos a una proteína central, por eso son proteoglucanos. ¿Bien? Tienen un ácido urónico y hexasamina. ¿Y dónde lo encontramos? En la matriz extracelular, humor vítreo, líquido sinovial, cartílago, etcétera, etcétera, etcétera. Es sintetizado en el retículo endoplásmico y aparato de Golgi y son secretados por la célula. Acá vamos a ver algunos proteoglucanos, como cuando sulfato, sulfato y ácido hialurónico. El famoso ácido hialurónico que ustedes escuchan en la propaganda todos los días, ahí está. Pero ¿dónde encontramos ácido hialurónico? Lo encontramos en la piel y en el líquido articular. La heparina en el hígado, vaso y pulmón. Cuando el tiene 4 sulfato, cartílago, piel y hueso. Cuando tiene 6 sulfatos, cartílago y piel. Y el sulfato, pulmón y piel. Acuérdense, por favor, que estos proteoglucanos no vienen a ser sino constituyentes. El cemento, ¿se acuerdan? En algún momento he hablado del cemento celular. A diferencia de las glucoproteínas. Las glucoproteínas son proteínas ligadas a glúcidos, ¿de acuerdo? La parte proteica sintetizada en el retículo endoplásmico contiene L-fucosa, glucosa, galactosa, N-acetilneolamínico, ¿bien? Secretada por células ligadas a la membrana celular o segregadas a los lisosomas dentro de la célula, degradadas por enzimas lisosomales que son específicas para cada monosacárido. Lo importante de estas glucoproteínas es que estas cumplen funciones. ¿Estamos bien? Estas cumplen funciones. A diferencia de los proteoglucanos, que son el cemento celular, estas cumplen funciones, como por ejemplo, protrombina, ribonucleasa B, que son enzimas, las hormonas eritropoyetina, tiroglobulina, en la membrana la glucoforina, en el sistema inmunológico la gamma globulina, los grupos sanguíneos, y en el transporte la célula plasmina y la tan conocida transferrina. Son glucoproteínas. Vayamos a ver gluconeogénesis. La gluconeogénesis no viene a ser sino el proceso a través del cual se obtiene glucosa de compuestos que no son carbohidratos. Eso básicamente. Se realiza principalmente en el hígado, pero también hay otro tejido donde se realiza la gluconeogénesis. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Ah? Sí, en el riñón. ¿De acuerdo? Ese es el otro órgano gluconeogénico. Los mayores precursores son aminoácidos, lactato y glicerol. Los aminoácidos, ¿se acuerdan? Principal aminoácido gluconeogénico. Principal aminoácido gluconeogénico. Alanina. Alanina. ¿Estamos bien?
¿el lactato de dónde viene? Del músculo, pues, ¿se acuerdan? Piruvato, lactato torrente circulatorio, y de ahí hacia el hígado. ¿Para hacer cosa? Gluconeogénesis. Glicerol, ¿de dónde? Estoy hablando de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, ¿en qué etapa se produce? Tiempo. 20. Ya mejor se los cuento, ya, pues si no. El glicerol, estamos hablando de la etapa post-absortiva. Por lo tanto, este glicerol está proveniendo ¿de dónde? Del tejido adiposo. Porque acuérdense que el glicerol también proviene en la etapa postprandial, ¿de dónde? De los kilomicrones, ¿correcto? Que contienen, ¿qué cosa? ¿Qué contienen los kilomicrones? Triglicéridos y ApoC2. Anclado al endotelio vascular hay una cadena de polisacáridos que contiene ¿qué cosa? Que contiene la lipasa lipoproteica. La lipasa lipoproteica lo que hace es activa ApoC2 y ApoC2 ¿qué hace? ApoC2 hidroliza ¿qué cosa? Los triglicéridos que están contenidos en esos kilomicrones. ¿Estamos bien? Listo. Y una vez que eso sucede, tengo ¿qué cosa? Dos productos importantes, glicerol y ácidos grasos. En la etapa postprandial, los ácidos grasos se van ¿a dónde? Al tejido adiposo. Y el glicerol se va hacia el hígado. Pero con esos ácidos grasos, en el tejido adiposo, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar, ¿qué cosa? Triglicéridos. Tengo los ácidos grasos. ¿Qué necesito? Glicerol 3-fosfato. ¿De dónde proviene? De la dihidroxiacetona-fosfato. ¿De dónde proviene esa dihidroxiacetona-fosfato? De la glucólisis. ¿Estamos bien? Entonces se forman los triglicéridos. Tengo los triglicéridos en el tejido adiposo. Y esos triglicéridos que están en el tejido adiposo, ¿qué es lo que va a suceder? Se van, en la etapa posabsortiva, se van a hidrolizar, ¿sí? Por la acción de la enzima lipasa sensible de la acción hormonal, ¿correcto? Bien, y se hidrolizan los triglicéridos y formo ¿qué cosa? Formo ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se van hacia el hígado, claro que sí, ¿no? ¿Mediante qué? ¿Cómo se transportan? ¿Cómo se transportan los ácidos grasos hacia el hígado? Mediante la albúmina. Unido a la albúmina viajan los ácidos grasos. ¿Está bien? Y el glicerol se va hacia el hígado, ¿correcto? ¿Y qué cosa hace ahí? Ahí se convierte por la enzima glicerol quinasa en glicerol 3-fosfato. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se marearon? Dice que sí, es una persona que dice sí. ¿Sí se mareó? Algo. Es que los dibujos están acá en mi cabeza, ese es el detalle. Bueno. Entonces, en esta gluconeogénesis participan enzimas que no forman parte de la glucólisis. ¿Bien? Y en esta gluconeogénesis, la piruvato deshidrogenasa, ¿cuál es la piruvato deshidrogenasa? La piruvato carboxilasa es la que está en la col, la deshidrogenasa es la que va adelante, es la que me convierte piruvato en acetil-CoA. Entonces, la piruvato quinasa, ¿cuál es la piruvato quinasa? La que me convierte fosfenolpiruvato en piruvato. La glucoquinasa, que es la primera, la que convierte glucosa en glucosa y fosfato. Y la fosfructoquinasa 1, ¿cierto? Están relativamente inactivas. Listo. Acá está. Me había olvidado decirles al otro grupo, pero bueno, es lógico, pues, ¿no? La piruvato carboxilasa, la que convierte piruvato en oxalacetato, ¿dónde está? Eso no le dije al otro grupo. Está en la mitocondria. La fosfenolpiruvato carboxiquinasa, la que convierte oxalacetato en fosfenolpiruvato, está en el citosol. Lo mismo que la fructosa 1,6-fosfatasa, que convierte la fructosa 1,6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfatasa, que convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa. Todas estas últimas están ¿en dónde? En el citoplasma. El tejido adiposo, como les expliqué hace unos instantes, lo que me va a proporcionar es el glicerol. Ese glicerol, ya les dije, se va al hígado, porque en el tejido adiposo no puede ser absolutamente nada, porque no tiene la enzima gliceroquinasa. Esa enzima solamente está en el hígado. Muy bien. Y en el tejido muscular, ¿con qué contribuye? La alanina, principal aminoácido gluconeogénico, que se va al hígado, y el lactato, porque acuérdense qué cosa hace el músculo con el piruvato, lo convierte en lactato. Y ese lactato se queda ahí, no, porque no le sirve de nada al tejido muscular. Entonces, ¿qué hace con el lactato? Lo envía hacia el hígado. Esto de acá, por favor, lo vamos a ver después, ¿ya? Pero no lo pierdan de vista.
Porque acá solamente se ve glicerol, fosfato, glucosa. Pero vamos a verlo más adelante. Bien, lo que quiero que se centren en lo siguiente: la alanina, principal aminoácido glucogénico, piruvato, ¿cierto? Entra en la mitocondria. Lactato de deshidrogenasa, piruvato entra en la mitocondria, y los ácidos grasos que también van a entrar a la mitocondria. Ahorita lo van a ver acá. Miren ustedes, esos ácidos grasos, que es lo último que estaba mencionando, se van a convertir en acetil-CoA, para cuyo fin van a formar bastante NADH. ¿Está bien? Y ese NADH, así como el ATP y el mismo acetil-CoA, inhibe a esta enzima que se llama piruvato de deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer para acá, ¿no? Como le dije a sus compañeros en el horario precedente, ¿cómo va este ciclo? De reversa, mami, de reversa. ¿Sí? Va de reversa, ¿correcto? Entonces no va para acá, sino va para allá, ¿correcto? Entonces la piruvato carboxilasa sí tiene que funcionar, porque me va a dar oxalacetato. Yo les dije ya hace un buen tiempo, el día de hoy, que el oxalacetato no sale, el oxalacetato ni de juego, no sale en la mitocondria por nada, ni aunque le paguen, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace? La oxalacetato se convierte en aspartato y de esa manera sí sale. La otra manera es que oxalacetato se convierte en malato y del malato también sale. Bien. Pero, acuérdense que este NADH, este ATP y este acetil-CoA inhiben a la piruvato de deshidrogenasa de manera tal que la piruvato no se puede convertir en acetil-CoA. Se convierte, pero en pequeñas cantidades. Y al convertirse en pequeñas cantidades no se forma citrato, por cuyo motivo la reacción no puede venir para acá ni de juego. ¿Bien? Entonces, les decía yo, sale aspartato y sale malato, ¿cierto? Ahí está. Sale aspartato, ¿cierto? Y sale malato. Ahí está. Y por transaminación ese aspartato se convierte en oxalacetato, y malato por la malato de deshidrogenasa también forma oxalacetato. Oxalacetato forma dióxido de carbono, y con presencia de GTP con la enzima fosfenolpiruvato carboxigenasa, fosfenolpiruvato, para finalmente llegar a formar glucosa, ¿correcto? Gluconeogénesis. Esto es algo muy similar, y se acuerdan que les dije, no pierdan de vista a quién, a este de acá, porque el glicerol, ¿cierto? Gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Dihidroxioetono-fosfato, ¿sí? Y de ahí glucosa. Por eso le dije no lo pierdan de vista, ¿correcto? Porque allá no se veía muy bien. Ahora, habíamos hablado, sí, de que los aminoácidos, correcto, la alanina fundamentalmente, ¿sí? Forma piruvato. Claro que sí, el lactato que viene del músculo, ¿cierto? No viene del músculo, forma piruvato entra en la mitocondria, oxalacetato, y hemos visto, ¿cierto? Que me forma el oxalacetato, tiene que transformarse en aspartato para salir de esa manera, y por transaminación me da oxalacetato, el malato con la malato de deshidrogenasa, me forma oxalacetato por la piruvato, fosfenolpiruvato carboxigenasa, me forma fosfenolpiruvato. Y una cosa importante es acá, miren ustedes, esto de acá. Acá la enzima, la fosfenolpiruvato, que convierte, la enzima es la piruvato quinasa, ¿correcto? Que convierte la fosfenolpiruvato en piruvato. Tiene que estar inhibida, tiene que estar bloqueada. ¿Por qué? Porque como también le digo a sus compañeros, si no se convertiría en un ciclo inútil. ¿Por qué? Porque haría esto. ¿De acuerdo? Haría esto. Entonces tiene que estar bloqueado para que el fosfenolpiruvato siga hacia arriba la vía. ¿Correcto? Listo. Esto sí le voy a tomar en el examen, ahí le voy a preguntar esta, por ejemplo, qué funciona, ¿no? Acá lo importante básicamente es que ustedes se den cuenta del catabolismo de aminoácidos, ¿de acuerdo? Simplemente eso. No les voy a estar preguntando. Algunos de repente ya se lo han creído y quieren grabarse. No tiene sentido. ¿Estamos bien? Pero sí que sepan ustedes que a partir de aminoácidos puedo formar piruvato, puedo formar acetil-CoA, puedo formar alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato, oxalacetato. ¿Estamos bien? Eso es lo que quiero que se quede grabado. Si no, pues de ahí me salen como 20 preguntas, ¿no? Yo no tengo más que preguntar. ¿Qué tenemos acá? Seguimos en gluconeogénesis, miren ustedes. Tengo glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfatasa. ¿Estoy hablando de qué tejido? Hígado. No. Hígado. Hígado. No se confunda. Ojo al piojo. Glucosa por la glucosa 6-fosfato por glucosa 6-fosfatasa, me forma, obviamente sale el fosfato, ¿cierto? Y la glucosa va a salir hacia torrente circulatorio. Así de fácil y sencillo. Acá para hablar de algo, cosas muy básicas y elementales. Miren ustedes, la insulina cuando uno está bien alimentado, obviamente cuando está bien alimentado, he consumido carbohidratos, se va a liberar insulina, por lo tanto los niveles se incrementan. Pero conforme van pasando los días y las semanas, esta insulina va a decrecer su cantidad, ¿no? Hablamos de microunidades por mililitros. El glucagón, todo lo contrario, ¿sí? El glucagón, ¿no? En vez de disminuir, el glucagón aumenta, ¿no? En el ayuno de 3 días es
su máxima cantidad con 150 y después llega a 120. Porque acuérdense que el glucagón, ¿qué hace? ¿Qué hace el glucagón? Genera glucosa. Así es, genera glucosa, ¿no? Y la glucosa, miren ustedes, disminuye sí, pero siempre hay una cantidad, ¿no? Miren ustedes, entre el día 3 y las 5 semanas, casi no hay mucha diferencia, se mantiene. No es que el paciente o la persona que deja de comer va a tener cero glucosa, no, va a tener glucosa todavía, sino que va a recurrir a otros como fuente de energía. Y en esta lámina vamos a hablar de qué. ¿Qué es lo que se va a incrementar también? Como 10 veces se incrementan los ácidos grasos, ¿sí? Esos ácidos grasos que pasan de 0,14 milimolar a 1,4 milimolar. Estos dos últimos, que son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, son ¿qué cosa? ¿Qué cosas son? Cuerpos cetónicos. ¿Está bien? Y el que más se incrementa es el beta-hidroxibutirato, que pasa de 0,03 milimolar a 6 milimolar. ¿De acuerdo? Es decir, unas 200 veces se incrementa. ¿Y eso por qué? Porque acuérdense que conforme pasa, va incrementándose en la etapa de ayuno, la principal fuente de energía, ¿quién es? El cuerpo cetónico. ¿Estamos bien? Beta-hidroxibutirato. Acá para hacer una corrección, borren, la semana pasada creo que les dije que eran 12, que la gluconeogénesis y la glucogenólisis mantendrían los niveles de glucosa hasta las 12 horas. Bórrenlo, no es hasta las 12, acá dice ¿qué cosa? Dice 16. Después, el que no vino a clase es su problema. ¿Estamos bien? ¿Listo? Yo le dije 16. Si le preguntan en el examen, profesor, pero usted dijo 12. Y les voy a poner la opción 12 también, si hago la pregunta. También le voy a poner 12. ¿Estamos bien? Cosa que el que no vino, está frito. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Miren ustedes. Acá, 50-50. Pero conforme va pasando ya los días después del día 16, miren ustedes que va a predominar en la gluconeogénesis. ¿Hasta qué? Hasta el día 30. Hasta el día 30 la gluconeogénesis predomina en la que no es que desaparezca, sino que disminuye un poco. ¿Estamos bien? Y ya obviamente la glucogenólisis desaparece. ¿Bien? Listo. Finalmente no, todavía. ¿Cuánto nos falta? ¿10 minutos? 8. Sí tenemos. Con fe, con fe. Eso es lo último que se pierde, ¿no? Pobre culto, tanta fe por la culpa. Bien, los principales macronutrientes que aportan energía. La grasa, ¿sí?, aporta a las 12 horas más o menos 1200 kilocalorías. A los 8 días aporta 1400. Porque acuérdense que a partir de las grasas es que se van a obtener los cuerpos cetónicos. ¿Bien? En los 40 días, miren ustedes, casi la diferencia mínima. De 1400 calorías a 1350 calorías. Casi no hay mucha diferencia. ¿Está bien? Los carbohidratos sin ni hablar. Pasar las 12 horas ya no, ni de juego. Y las proteínas sí bajan ostensiblemente, ¿no? 300 primero calorías, después 200 y después 75. Algo que hemos hablado es cómo se mantienen los niveles de glicemia en un estrecho rango, ¿cierto? Que por eso que hay una serie de procesos, ¿cierto? Que lo que hacen es justamente liberar glucosa al torrente circulatorio para que, por ejemplo, bueno, yo sí he comido estos, ¿cómo se llama? Estos caramelitos, ¿no? Pero bueno, tampoco es para que suba tanto la glucosa. Pero si no hubiera comido nada, pero ¿hasta qué hora estaba sin comer? Hasta las 10 de la mañana, creo. Ya lleva 12 horas. Entonces, ¿cómo mantengo ahí la glucosa? El caramelito me va a ayudar, sí, un poquito, claro, pues. Ni que fuera un caramelo de vuelo, ¿no? Un caramelo chiquito. No va a contribuir. ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Gluconeogénesis, glucogenólisis. 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 ¿Estamos bien? Entonces, así mantengo mi glicemia en el estrecho rango, ¿no? Las hormonas reguladoras ya lo hemos visto, el insulina y el glucagón. El ayuno, el hígado mantiene los niveles de glucosa, ¿sí? El hígado, pues, es ese órgano que nos ayuda justamente a que una persona no les haga hipoglicemia. En las primeras horas de ayuno, la glucogenólisis es responsable de mantener la glicemia. ¿Bien? Y el glucógeno hepático va a disminuir, claro, pues si estoy haciendo glucogenólisis,
el glucógeno hepático tiene que disminuir y va a aumentar progresivamente, ¿qué cosa? La gluconeo. ¿Sí? A las 16 horas de ayuno, ¿está bien? Va a ir acentuándose eso, ¿sí? Eso está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá. ¿Está bien? Estas son horas, ¿correcto? A las 16, ojo, está bien acá, no hay que se equivocaron, que el profesor habló mal. 16 horas, ¿correcto? 16 horas. ¿Bien? Y ya hacia... Le dije, disculpen, acá cuando ve la gluconeogénesis le dije 10 horas. ¿10 le dije? Disculpen, es horas. ¿Ya? Eso. Porque acá están los días. Y no estamos acá, estamos acá. Eso pasa por la hablar rápido. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, si pusieron días, borren. Acá está en la diapositiva. Es horas. Acá recién están comenzando los días, en 2. Y el punto de corte es acá, en los 30 días. Dale, yo con los 30 días. Las 30 horas. ¿Está bien? A las 30 horas. Listo, vamos. ¿Dónde me quedé? Uy, canario. Uy, falta bastante. ¿Dónde me quedé? Ahí. Bueno, listo, vamos. Entonces, utilización de carbohidratos por el hígado en el ayuno. En el ayuno el glucagón, ¿cierto? Hace que el ATP, ¿se acuerdan que reacciona con sus receptores, etcétera, etcétera? Muy bien, para convertir el ATP en AMP cíclico, para convertir finalmente el glucógeno en glucosa 1-fosfato. ¿Estoy dónde? En el hígado. Entonces esa glucosa me da glucosa 6-fosfato y por la glucosa 6-fosfatasa me da glucosa libre que va hacia el torrente circulatorio. ¿Bien? Ahora, perdón. Esa glucosa, estoy en el ayuno, entonces están viniendo aminoácidos, ¿correcto? ¿De dónde? De los músculos. Entonces, esos aminoácidos van a servir para hacer ciclo de Krebs. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Lactato, piruvato, ciclo de Krebs. ¿Qué estoy haciendo? Gluconeogénesis. En realidad no va a entrar al ciclo, entra parte del ciclo de Krebs, ¿correcto? Porque entra como piruvato, ¿cierto? Finalmente, ¿qué cosa? Oxalacetato, malato, aspartato, primero aspartato, malato en ese orden, ¿correcto? Sí, y sigue para fosfenopiruvato y finalmente forma glucosa. ¿Bien? ¿Qué sucede en el tejido muscular? Acá, este es, por si acaso, utilización de carbohidratos por el tejido muscular. La adrenalina, también hemos visto, ¿cierto? El ATP, ¿correcto? ¿Qué habíamos hablado? Proteína G, ¿cierto? ¿Qué hace el AMP? ¿Para qué? Para que el glucógeno se convierta en glucosa 1-fosfato. Perfecto, se convierte en glucosa 6. Pero en el músculo no hay glucosa 6-fosfatasa. Entonces la glucosa se convierte en piruvato finalmente. Y si estoy en el músculo, piruvato, lactato. ¿Correcto? ¿A dónde se va? Hígado. ¿Sí? Bueno, y obviamente parte también de ese piruvato va a entrar al ciclo de Krebs. No es que no haya ciclo de Krebs en el músculo, sí hay. Sino que lo que más hay es la formación de lactato. Y este piruvato también va a formar ¿qué cosa? La insulina, como bien saben ustedes, moviliza GLUT4, ¿de acuerdo? Estimula el transporte de la glucosa a los tejidos adiposos y muscular, que son en donde encontramos este tipo de transportadores, ¿de acuerdo? Y en el tejido adiposo estimula la glucólisis y la formación de glicerol 3-fosfato para síntesis de triglicéridos. Ya lo hemos visto en algún momento. En el músculo, ¿qué es la insulina? Síntesis de glucógeno. ¿Está bien? Y la captación, obviamente, si los tejidos están cogiendo glucosa del plasma, ¿qué cosa va a haber? Obviamente una disminución de la glucosa sérica. ¿Bien? Esto es sencillo, ¿cierto? Cuando se detecta que la glucosa se ha incrementado en sangre, ¿cierto? El páncreas lo que libera es insulina. ¿Está bien? Esta insulina lo que hace es convertir la glucosa en glucógeno. ¿Está bien? Pero cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos, entonces esta glucosa baja en sangre, captada por el páncreas, hace que se libere el glucagón, para que el glucagón produzca la degradación de glucógeno, ¿cierto? Y finalmente tenga glucosa y estos niveles que están bajos se incrementan. Listo. Son dos más, si no me equivoco, ¿cierto? Ciclo de Cori o glucosa lactato, facilito, ¿sí? La glucosa es enviada hacia el tejido muscular, en el cual por glucólisis se convierte en piruvato, y bien sabemos que en el músculo el piruvato es convertido en lactato. Y también sabemos que ese lactato
se va hacia el hígado, donde por acción de la lactato deshidrogenasa, que también estaba acá, ¿cierto? Acá la lactato deshidrogenasa y acá también es convertida en piruvato. ¿Está bien? Y este piruvato, glucosa 6-fosfato, y tenemos glucosa. ¿Correcto? Listo. Y finalmente, este es el ciclo glucosa-alanina. La glucosa es enviada también hacia el músculo, hace glucólisis. Tengo piruvato, piruvato por transaminación, no estoy hablando de lactato deshidrogenasa, transaminación forma alanina, ¿correcto? Esa alanina es enviada hacia el hígado porque va a ser gluconeogénesis, ¿está bien? Y esa alanina, por transaminación también, se convierte en piruvato. Claro, con participación de alfa-acetoglutarato, que va a se convertir en glutamato, ¿de acuerdo? Ciclo de la urea y se excreta como urea. Finalmente, este piruvato que está formado por transaminación va a servir a hacer gluconeogénesis. ¿Estamos bien? Listo. Hay que zurrar, mano. Muy bien, señores. Zorras, zorras.